Bien, entonces la sesión número 2 está relacionada con la coherencia. De eso vamos a hablar en breve. También deben saber que esta sesión, por ejemplo, se encuentra subdividida en 3 temáticas. Empezaremos abordando la concordancia gramatical, que a veces se le descuida y que ocasiona, por ejemplo, entre otras consecuencias, incurrir en ciertos vicios idiomáticos, de los que también vamos a hablar en esta sesión. Así como también mencionaremos algunos de los errores frecuentes en los que incurrimos a la hora de elaborar o redactar párrafos. También tenemos por ahí algunos alcances que podríamos llamarlo así como aportes adicionales, agregados. Toda esta información tiene también un soporte bibliográfico que hacia el final de la sesión voy a explicarles cómo pueden ustedes sacarle el mayor de los problemas. También tenemos aquí en la pantalla cuáles serán las sesiones que todavía nos faltan abordar, dado que el temario es bastante amplio, puesto que la redacción para los documentos administrativos requiere una serie de elementos o recursos y es la intención de Udeápolis y de su servidor poder abordar a detalle cada uno de estos aspectos. Siempre pensando en poder fortalecer y desarrollar la competencia comunicativa escrita. Entonces, ya escucharon la palabra coherencia y ahí nada más, la próxima sesión hablaremos de la cohesión. ¿Significará lo mismo coherencia y cohesión? ¿Qué me dicen a través del chat? ¿Será lo mismo coherencia y cohesión? Porque si miramos las palabras, aquí podemos darnos cuenta que las dos comienzan con la misma sílaba, ¿no? Co-e. Entonces, si están dispuestas una del otro lado, lo más razonable es pensar que no, pues, no van a hacer lo mismo. Entonces, como yo no soy muy dado a conceptualizar, sino más bien que mis participantes deduzcan o infieran, me gusta más bien plantear ejercicios y que ustedes mismos se den cuenta qué es una cosa y qué es la otra. Para ello, quiero que presten atención. Les voy a leer 9 palabras. Repito, les voy a leer 9 palabras, que dice así: resultados, lo, sí, distintos, mismo, hagas, buscas, no, siempre. Si han estado atentos, ¿lograron comprender el mensaje que intenté comunicarles? Creo que no, ¿no? Profesor, lo más probable es que usted haya leído palabras de forma desarticulada, aisladas. Muy bien. ¿Eso qué significa? Que el mensaje que me he esforzado por enviar es totalmente incoherente. Si partimos de la incoherencia, entonces es más fácil entender la coherencia. Pero eso es un trabajo que ustedes van a tener que asumir a partir de este momento. Les propongo un reto. Yo sé que todos los que están allí del otro lado de la pantalla son personas, hombres y mujeres que les gusta asumir retos, ¿verdad? Con estas 9 palabras, imagínate que las 9 palabras son como las piezas de un rompecabezas. ¿Qué oración podrías construir con estas 9 palabras? A ver, les doy 30 segundos para armar una oración como si fueran las piezas de un rompecabezas. A ver, ¿qué podrían decir? Fiorella dice que la coherencia es el sentido que tienen las oraciones. Gracias, Fiorella. Ricardo nos dice, no hagas lo mismo si buscas distintos resultados. ¿Sí? Ya tenemos una forma. Gracias, Ricardo. No es la única. Pueden haber otras formas de comunicar uniendo las 9 palabras. ¿Quién más? ¿Quién más? Ricardo fue el primero, creo. ¿Otro? Es decir, que las palabras son como las piezas de un rompecabezas. Sheila dice, si buscas resultados distintos, no hagas lo mismo. Darinka, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Marcos, siempre busca distintos resultados, pero faltaron palabras. Carlos, si buscas resultados distintos,
coloca una coma muy bien ubicada, Carlos. No hagas, te faltó solamente siempre, creo, Carlos Roberto. Te faltó, no hagas siempre lo mismo. Muy bien, gracias por su participación. Seguramente algunos estarán intentando redactar. Y esta es una posibilidad de organizar las palabras. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Y esa frase, profesor, de dónde la sacó? Bueno, por allí explorando encontré, y la mayoría coincide en que el autor intelectual de esta frase o pensamiento es el célebre científico Albert Einstein. Eso sí es coherencia, porque la coherencia está asociada al sentido que nos permite entender el mensaje. Por ejemplo, ¿cuál será el mensaje de esta oración? ¿Cuál será el mensaje? El mensaje está relacionado con el hecho de buscar nuevas formas o maneras para poder alcanzar una meta, un objetivo, un propósito. Ahí está. Ya, eso es coherencia. Programa de estudios dice así: si quieres nuevas formas para mejorar. Ah, gracias. Y cohesión, les voy a mostrar dos oraciones y ustedes mismos se van a dar cuenta qué es cohesión. Oración número 1. Le informamos que su solicitud ha sido aceptada. Oración 2. Debe enviar a través de este mismo correo su expediente con todos los documentos requeridos por las bases del programa. Estas dos oraciones que acabo de presentarles aparentemente no tienen nada en común, lo cual no es cierto. Ustedes, ¿qué recursos utilizan para unir las oraciones? Porque comparten, por ejemplo, la misma temática. ¿Qué utilizan para enlazar o unir las oraciones? Hay varias formas, ¿eh? No es una sola. Por ejemplo, me dicen conectores lógicos, otros me comentan signos de puntuación, otros señalan palabras de enlace, otros refieren referentes, que por cierto no son muy conocidos para la redacción, referentes textuales, otros señalan sinónimos, y eso también forma parte de los referentes. Por ejemplo, la cohesión da como resultado lo siguiente: le informamos que su solicitud ha sido aceptada. Por esta razón, ¿qué tipo de conector será por esta razón? Es un conector de consecuencia. Debe enviar a través de este mismo correo su expediente con todos los documentos requeridos por las bases del programa. Entonces, después de haberles mostrado estas dos oraciones, ¿qué es cohesión? Coherencia y también cohesión son dos propiedades fundamentales impostergables que debemos asegurar para la redacción de cualquier tipo de documento. ¿Y por qué? Porque es el uso formal. ¿Cómo cohesionamos las ideas? Con lo que ustedes han mencionado, con el uso de conectores, con el uso de signos de puntuación y de referentes. De la cohesión nos vamos a ocupar la siguiente sesión. Hoy abordaremos la coherencia en sus diferentes manifestaciones. Muy bien, gracias por sus participaciones a través del chat. Entonces, hablar de la coherencia para la redacción de documentos administrativos supone o significa entender la concordancia. Concordancia que, por cierto, a veces pasa desapercibida. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, de alguna manera, ya tiene como resultado de la socialización el lenguaje, porque el lenguaje es una facultad inherente del ser humano. Y de alguna manera, en nuestro desarrollo evolutivo de las etapas, ya vamos incorporando una manera de poder hablar. Por eso es que desde niños, cuando, entre comillas, no nos expresamos de forma coherente, el entorno, nuestra familia, nos está haciendo las correcciones oportunas. Y por eso nos dice, no se dice así. Muy bien. Hablar de concordancia gramatical supone, por ejemplo, asegurar
que los elementos o palabras o vocablos que componen la oración concuerden en accidentes gramaticales. Accidentes gramaticales. Yo pensé que accidente solamente se refería a algún atropello de índole, no sé, vinculado con el parque automotor, transporte. No, no. También en la gramática hay accidentes, pero son gramaticales, obviamente. Por ejemplo, género. Cuando escucha la palabra género desde la gramática, alude al hecho de que hay ciertas palabras que comunican eh, género femenino y otros masculino. En otros casos también tenemos el accidente de número y con este accidente podemos reconocer si alguna palabra está expresada en singular o quizás en plural. ¿En qué tipo de palabras se manifiestan estos accidentes? Por ejemplo, en un adjetivo, en un artículo, en un sustantivo. También, para la redacción, tenemos que asegurar los accidentes entre el núcleo del predicado, que es un verbo, y el sujeto. Entre estas dos realidades, debemos asegurar la concordancia a nivel del número, que ya dijimos que es singular o plural, y la persona. ¿Cómo la persona, profesor? O sea, se refiere que desde la gramática existe primera, segunda y tercera persona del singular, yo, tú, él. Así como primera, segunda y tercera persona del plural, o sea, nosotros, vosotros, ellos. ¿Y eso es importante para la redacción de documentos administrativos? Claro. Por ejemplo, para escribir un documento existen hasta 3 formas de poder comunicar la idea. Puede ser, por ejemplo, la primera persona del singular, yo. Puede ser la tercera persona del singular, él o ella. Y puede ser la primera persona del plural, o sea, nosotros. Para poder entender esta parte, por ejemplo, les comparto esta oración, que es típica cuando quiero redactar un informe. Dice, me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a la vez informarle lo siguiente. ¿Cuál es el pronombre o persona gramatical que me escriben? Algunos están saludando, están haciendo presente. Bruno dice plural y singular. Y Bruno, a quien le agradecemos, nos dice profesor. En esta oración, el pronombre que explícitamente aparece es me. No sé si los organizadores que están en la parte técnica me pudieran habilitar dentro de la barra en la parte superior. No tengo lápiz. A ver si por ahí quizás en algún detalle se puede mejorar. O sea, que me permita hacer subrayar. Está disponible. ¿Sí? A ver, ¿en qué opción? Justo donde usted comparte. Sí, claro. Normalmente aparece un lápiz, pero aquí solamente me parece pausar el uso y aplicaciones. Quizás ahí. Sí, No, a ver, no. un segundo, doctor. Sí, a ver, el área de sistemas, por favor, si puede ayudar al doctor. Gracias. Sí, está como compartir pizarra, doctor. A ver, voy a dejar de compartir. No tengo así visiblemente el lápiz, pero vamos a ver otra vez, quizás al compartir otra vez figura el lápiz. No. A ver, un segundo, por favor. Sí, en todo caso continúo y si se da la posibilidad, bueno. Entonces, efectivamente, me es un pronombre. ¿De dónde se desprende? De la primera persona del singular, porque del yo, ahí nada más vecinos de este es me, yo, me, mi, conmigo. Yo, me, mi, conmigo. Ojo que a veces olvidamos que estos son pronombres, pero también están ahí en la misma categoría de la primera persona del singular. Por otro lado, por ejemplo, también ya que hablamos de la concordancia, hay que asegurar que entre el sustantivo y el adjetivo concuerden, por ejemplo, ¿en qué? En género y número. En el caso de género puede ser masculino, puede ser femenino, y en el caso de número puede ser singular o plural. Por ejemplo, la asistencia, la frase la asistencia nada más. Asistencia es un sustantivo expresado en singular y femenino. ¿Qué le antecede a asistencia? La. ¿Qué tipo de categoría gramatical es? Artículo. ¿Qué características tiene este artículo? Por ejemplo, se expresa en singular y es femenino. O sea, es idóneo, es adecuado. La concordancia tiene que ver eso, con la idoneidad del uso de las palabras.
Entonces, ahora vamos a revisar ciertos principios que justifican la concordancia gramatical. Por ejemplo, cuando el verbo, recuerda que el verbo siempre comunica acción, ¿ya? Cuando el verbo se refiere a un solo sujeto, concuerda con él en número y en persona. Cuando digo número me refiero a singular, plural, y cuando me refiero a persona puede ser primera, segunda, tercera, etc. Para que este principio tenga sentido, les muestro evidencias. Por ejemplo, el informe debe enviarse por correo electrónico. Si yo les pregunto, y me pueden responder por el chat, ¿en qué número, en qué persona o en qué persona gramatical ha sido redactada esta oración? ¿Primera, segunda o tercera persona? Tercera, gracias Bruno. ¿Y qué número predomina en la palabra informe? ¿Qué número? ¿Singular o plural? Gracias. Ya. Muy bien, entonces, acá tiene que haber una concordancia entre el verbo, que es debe enviarse, se trata de un verbo compuesto, y la palabra informe. Pero, ¿qué pasa si yo cambio el sustantivo y ya no es informe, sino son dos o más? Informes. Entonces, eso obliga, exige que la concordancia gramatical también vaya en esa misma sintonía, de tal manera que la conjugación, por ejemplo, sea la adecuada. Como son informes, entonces ahora deben enviarse. Esto tiene que ver con el tema de lo singular y lo plural. Sí, yo sé que de repente esto parece obvio, pero aunque ustedes no lo crean, muchas personas incurren en errores por este desconocimiento. Me pregunta Marcos, ¿podría usarse la palabra deberá? Depende, estimado. Si la conjugación es que ese documento solicitado se debe presentar de forma posterior, entonces la conjugación sí sería adecuada. No así si de repente la fecha ya caducó, entonces se colocaría debió enviarse. Pero si todavía es a futuro, deberá enviarse. Claro que sí. Todo depende de la conjugación. Segundo principio de la concordancia gramatical es el siguiente. De acuerdo a los tiempos, claro, por eso se habla de conjugación verbal. Muy bien, cuando el adjetivo, no te olvides que según la gramática, el adjetivo es aquella palabra que por lo general la empleamos para calificar a un sustantivo, va siempre acompañando a un sustantivo, entre otras funciones. Cuando el adjetivo se refiere a un solo sustantivo, entonces va a concordar con el sustantivo en número y en género. Veamos a través de los ejemplos respectivos. Por ejemplo, en esta oración existe nuevo, que es el adjetivo, y trabajador, que es el sustantivo. Nuevo, ¿en qué número está expresado? Cuando digo número, número gramatical. El número es singular, ¿verdad? Y el género es masculino. Trabajador es el sustantivo. Número, también singular, y en el género, masculino. Y si cambia el adjetivo o si cambia el sustantivo, también obliga y exige a que el adjetivo tenga que ir de la mano. Por ejemplo, los nuevos trabajadores. ¿Se entiende? Repito, esto parece obvio, vamos a llegar en algún momento a unas oraciones que me gustaría proponerles a ustedes como un reto para saber si advierten errores o falencias a nivel de la concordancia gramatical. ¿Qué me escriben por acá? Están dando respuesta a algunas participaciones. Principio número 3, siempre dentro de la concordancia gramatical. Cuando el adjetivo se refiere a varios sustantivos. O sea, existe la posibilidad que un mismo adjetivo puede estar calificando a dos o más sustantivos. Si esto ocurre, entonces el adjetivo se anota de manera plural. Eso por un lado. Y también, si los sustantivos son de distinto género, o sea, un sustantivo masculino y otro femenino, aunque ustedes no lo crean,
En este caso, el español es muy tradicional. Predomina, dice acá, la forma del adjetivo en el género masculino. Por ejemplo, en el archivador, o sea, vamos a decir así como en el anaquel, ¿no? En el archivador, en este repositorio físico, se colocan los informes y oficios. Junto a informes y oficios, que son dos sustantivos, aparece el adjetivo vigentes. Es decir, que este adjetivo está calificando no solo a un documento, sino a los dos tipos de documentos. A eso se refiere. ¿Y qué pasa si los sustantivos aparecen con géneros diferentes, como resolución y como oficio? Mire que la resolución está precedida del artículo la, y vea que el oficio está precedido del artículo masculino el. O sea, y cuando ocurre eso, ¿qué pasa? Aquí dice el principio de la concordancia, debe predominar el adjetivo en masculino. Claro que en plural, obviamente. La resolución y el oficio antiguos deben ser revisados. Esto es acerca de la concordancia gramática. Muy bien, esto ya lo sabíamos, profesor. Entonces estamos reforzando. Pero ya viene un ejercicio. Los títulos, cuarto principio de la concordancia gramatical, los títulos. Cuando digo títulos, me estoy refiriendo a los títulos, por ejemplo, académicos, profesionales, a esos títulos me estoy refiriendo. Los títulos y los tratamientos que los empleamos para la redacción de documentos administrativos, como usted, por ejemplo. Señoría, excelencia, eminencia. Claro que estos tratamientos los vamos a emplear de repente en documentos solemnes, aquellos que están dirigidos a personalidades de algún estamento en alguna institución castrense o militar, religiosa, o también puede ser figura emblemática, política, o ¿no? Alguna personalidad. Ya, cuando tengamos la necesidad de utilizar estos títulos, estos tratamientos, recuerden que concuerda el adjetivo masculino o femenino según el sexo de la persona a quien se le aplica. Me están haciendo una consulta, dice, magíster, ¿es MG o MGT? Es una muy buena consulta y rápidamente le voy a responder. Mire usted puede utilizar dos formas válidas. Puede utilizar MAG o puede utilizar la forma MGTR y en ambos casos lleva punto porque es una abreviatura. Lo que no es correcto es colocar MG como muchos, por ahí, ¿no? Veo que en los documentos colocan. Si ustedes revisan las abreviaturas consignadas por la RAE, dos son válidas, MAG y MGT. Y en algunos casos también es válido, pero eso ya es un tema de uso del país. Veo que colocan maestro con MTRO, pero eso ya va a depender del país. Por ejemplo, en México utilizan mucho maestro, pero no con alusión al que se dedica a la docencia solamente, sino con referencia a aquel que tiene un grado académico de posgrado. Ahí se sabe. Ahora, ya que me gustó la pregunta que han planteado, profesor, yo he visto, porque trabajo en una universidad, podría decir alguien, ¿no? Que colocan a veces M.SC. No tiene nada que ver con el Sporting Cristal, por ese caso. ¿Eso es válido? La respuesta es sí, pero hay que contextualizarla. Si alguna persona obtuvo el grado de maestro, que esa sería la voz castellanizada o magíster, pero ese grado lo obtuvo en una universidad extranjera, que puede ser, o sea, hay muchos peruanos, pues, muchas personas estudian, lo hacen en universidades extranjeras. Y esa universidad, por ejemplo, extiende un título en un idioma que no es el español, entonces sí aplica M.SC. ¿Y qué significa? Seguramente se preguntarán ustedes. Porque yo lo veo en los documentos, pero no sé qué significa, profesor. Se llama Master Science. Master de magíster y SC de Science equivalente a ciencia. ¿Y es válido? Repito, si ese grado lo obtuvo en el extranjero con esa denominación, sí.
pero si no, puede ser que sea una especie así como de, bueno, costumbre, ¿no? Pero no, castellanizada no es. De abogado es ABG o ABOG, las dos son válidas. Eso de las abreviaturas, ya que me están consultando, tiene un sustento y yo recomiendo revisar el Diccionario Panhispánico de Dudas, publicado por la RAE en el 2005. He hecho un sondeo, calculo que a nivel del castellano o español existen aproximadamente 200 abreviaturas. Imagínense para acordarme de todas ellas. Obviamente que la práctica ya lleva a uno a aprenderse muchas, ¿no? Pero, y otro alcance, ya que me están preguntando la abreviatura para cerrar, es que no se fíen de que solo exista una abreviatura. A veces sí, a veces solo existe una abreviatura. Por ejemplo, atentamente solo tiene hasta ahora la forma ATTE punto. Pero existen otros casos. Por ejemplo, artículo tiene dos formas, página tiene dos formas, calle tiene tres formas, licenciado tiene como 5 formas válidas de abreviatura. Lo que pasa es que nosotros aprendemos una por costumbre, pero hay muchas formas. Entonces, por ahí va. Bueno, ya me están sacando acá una retahíla de profesiones. Economista es eco. Yo me quedaría con econ mejor, tal y conforme tú lo estás planteando. Pero no descarto eco, aunque pienso en eco y me hace recordar de repente a la marca de un café, creo, ¿no? Pero me quedo con eco, ¿no? Mejor. Y ojo, que en esto de las abreviaturas también juegan un papel relevante los colegios profesionales. Cuando yo he hecho comparaciones de las abreviaturas en los países de la región, por ejemplo, he explorado lo que se manifiesta aquí en el Perú, pero lo he comparado con Argentina, Ecuador, Colombia, hay ligeras variaciones. Entonces, pareciera que también los colegios profesionales tienen un aporte en el uso de la abreviatura porque ellos son los que representan. ¿Es abogado o doctor? ¿Y cuál es la abreviatura correcta en femenino y masculino? ¿Cómo entiendo la pregunta? O sea, ¿es abogado o doctor? No sé si la pregunta va dirigida a mí. Si la pregunta está dirigida a mí, tengo que dar lo siguiente como respuesta. No soy abogado ni tengo el grado de doctor. Eso por un lado. ¿Cuál es la abreviatura correcta en femenino? Ya. Si me está preguntando la abreviatura para abogada, si quiere usted mencionar abogado, entonces sería ABG y puede agregarle la A. Si usted quiere hacer la abreviatura de doctora, simplemente le añade la A, dado que eso tiene que ver justamente con él. Gracias, gracias. Ahí está Elizabeth que nos da el alcance. ¿Eso es relevante? Yo diría que sí, en tanto la persona coincide en este caso con el sexo femenino. Gracias, gracias. Pregunta para secretaria. Bueno, hasta donde yo tengo el alcance, la secretaria siempre se utiliza estas 3 letras que he mencionado en el chat. Muy bien, entonces, gracias por sus consultas. Y ahora, mientras me siguen haciendo preguntas, creo, les voy a ir planteando un pequeño reto. Mientras yo atiendo las preguntas, lean esta oración y ustedes por el chat indíquenme qué error a nivel de la concordancia gramatical advierten. Gracias, sí. María Busa también nos da el aporte de C. En el lenguaje todo se crea. Lo que no existe puede buscarse una forma válida de decirlo. Las abreviaturas con el tiempo también se van creando, ¿no? Obviamente, porque no existe. A ver, ya están participando. Deben presentar, profesor. Esa es la observación. Los trabajadores del área administrativa deben. ¿Por qué la conjugación es incorrecta? Porque a veces no logramos identificar bien este elemento, como se le denomina, núcleo del sujeto. Por ejemplo, aquí el núcleo es trabajadores. ¿Qué tipo de palabra es? Sustantivo. ¿Cuál es el número? Plural.
Por lo tanto, eso obliga a que el verbo se conjugue y ya no sea debe, sino deben. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, segunda oración. Aquí, ¿qué errores advierten ustedes en la oración? Gracias por sus participaciones. Voy leyendo el gracias. Debe cambiar el artículo. No es la, sino el memorando. Ah, por cierto, la RAE, respecto de este documento, sugiere, dice, se sugiere el uso de la palabra memorando porque ya es una voz castellanizada, pero no dice que esté mal usar palabra memorando. ¿Qué más me dice por acá? Profesor, el verbo debe ser enviado, no enviada. El memorándum, enviado. Correcto. La semana debe ser pasada, profesor, no pasada. Estos son los errores que se incurren a veces cuando hablamos de la discordancia gramatical, que sería lo opuesto a concordancia. Tercero, nuestro proveedor de uniformes y mascarillas importadas se comunicó por correo electrónico. Archivado, sí, debe ser archivado. Muy bien. ¿Qué errores ven acá ustedes? Importados. Gracias, Giovanna, que estás atenta a las oraciones. Nuestro proveedor de uniformes y mascarillas. Entonces, ya ahí podemos darnos cuenta que hay dos productos del proveedor. Entonces, el adjetivo tiene que concordar con estos sustantivos en género y número. Por eso, importadas debe cambiar por importados. Muy bien, gracias. ¿Qué más? Otro. Cuarto, la valor de la canasta básica alimentaria en el Perú son de aproximadamente 286.73 soles. Aquí hay varios errores, ¿cierto? El valor, gracias, el chat está realmente bastante dinámico. Eso habla muy bien de ustedes. El valor. Valor es sustantivo, ¿eh? El valor de la canasta. Muy bien. Esta canasta es una canasta básica, es un concepto que creo que se maneja en términos de economía. La palabra, muy bien. Allí veo que están corrigiendo, se felicita. Alimentario no es lo correcto, sino alimentaria porque acompaña, en este caso, al sustantivo canasta y también base. Hay un error más y todavía no me lo dicen. Alimentaria, sí, ya, correcto, ya corregimos. Muy bien, Karen, gracias, Adriana, Giovanna, entre otros. Aquí la conjugación no es correcta. ¿Conjugación de qué? Del verbo. ¿Qué verbo aparece? Son. ¿A qué alude la conjugación verbal? Que debe coincidir con el núcleo del sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? El valor. Entonces, el valor no concuerda con son, sino el valor concuerda con el verbo es. ¿Y qué tipo de verbo es? Copulativo. Entonces, el valor de la canasta básica alimentaria en el Perú es de aproximadamente conjugación verbal. 5. Hoy pueden solicitar la retiro de las 4 IT los aportantes de las AFPs, cuyo último dígito de DNI sea 7. Varios errores a nivel de concordancia. El retiro. Muy bien, ahí hay una buena observación. El retiro. ¿Qué más? 4 UIT. Genial. ¿Se han dado cuenta de eso? Es decir, cuando uno quiere pluralizar, mejor lo escribo porque, no tengo. Cuando uno quiere pluralizar las siglas, escuchen, por ejemplo, AFP es una sigla, UIT es una sigla, ONG es una sigla. Muy bien, ¿cómo haces para pluralizar las siglas? ¿Te has preguntado eso? ¿O le agregas ese nada más? No. Aquí hay una confusión. Lo que pasa es que como con el tema de la globalización y el uso de las redes sociales y el flujo permanente de los idiomas, a veces se cree que porque yo le coloco una S, ya pluralicé las siglas. Eso es erróneo, ¿eh? En el español no aplica así. Si lo que quieres es pluralizar las siglas, le debes anteponer el artículo. Por ejemplo, las AFP, las ONG, las UIT, etc. Eso es lo que quiero decir. Muy bien, ¿qué más?
los aportantes de las AFP, hay que quitarle la S, cuyo último dígito del DNI ya no sería D, sino del DNI. ¿Por qué del? Porque la D significa documento. Muy bien. Y por último, no menos importante, o creo que son 5 nada más, no, hay 6, se ha previsto reuniones para abordar el tema del protocolos de bioseguridad. ¿Será correcto? ¿Qué dicen ustedes? No, no es correcto, profesor. No es correcto por 2 razones, parece, ¿no? Claro, todos se han ido a protocolo, pero, ya se están acordando. El verbo, previsto. Pero no es el error por previsto, sino por el auxiliar. ¿Cómo se llama el auxiliar? HA. Así se le llama, sí, verbo auxiliar que acompaña al verbo principal, que es previsto. Se han previsto. ¿Qué se han previsto? Reuniones. ¿Para abordar qué? Para abordar el tema. ¿El tema de qué? El tema del protocolo de bioseguridad. Ahora, ¿y qué pasa si no es uno, sino 2 o más? Ahí cambia. Para abordar los temas de los protocolos de bioseguridad. Eso va a depender si se consigna 1 o 2 protocolos. Todo esto, estimado, forma parte del ejercicio de concordancia gramatical. ¿Me dejo entender? Así que es un poco engorroso, pero a la vez es muy importante que ustedes estén atentos a estos aspectos de la concordancia gramatical. No puede pasar desapercibido. Para avanzar en esta línea, me permito comentarles lo siguiente. Todo lo que hemos visto anteriormente está asociado a la elaboración de una oración gramatical. ¿Pero qué es una oración gramatical? Es una unidad sintáctica más importante. ¿Es la única unidad sintáctica? No. También tenemos palabras, también tenemos frases. Un tipo de enunciado es una oración gramatical. ¿Y cuáles son sus características? Por ejemplo, ¿sabías que las oraciones, para ser consideradas gramaticalmente correctas, deben tener sentido completo? ¿Cómo sentido? Que comunique un mensaje razonable, que pueda ser entendido. Otra característica es que toda oración, para ser gramaticalmente correcta, debe expresar su entonación propia. ¿Qué significa entonación? No es lo mismo escribir una oración expresando algo afirmativo o aseverativo, o hacerlo de tipo dubitativo o interrogativo, o de repente expresando a nivel de esa oración el júbilo, la alegría, como en la oración me gané la finca. Cosa distinta si yo quiero poner en tela de juicio esa fortuna y digo, me gané la finca, eso es la entonación. ¿Me dejo entender? ¿Y eso cómo lo aseguramos? Con el uso de los signos de puntuación en muchos casos. Otra característica es que las oraciones deben tener autonomía o independencia. O sea, deben ser libres. Libres como el viento, como dice la canción. Esa libertad se denomina independencia sintáctica. Es decir, que no debe depender de otra oración. Aunque claro, para la redacción tenemos que hilvanar las ideas. Ya les voy a pedir que en breve redacten sus propias oraciones. Pero para hablar de la oración, tenemos que también mirar en su estructura interna. ¿Cómo se organiza o se divide una oración? Una oración básicamente se divide en 2 elementos, pero todo nace de la acción, y esa acción tiene un nombre, es el verbo. Por ejemplo, en la oración, los voceros de las bancadas dialogaron en torno a la coyuntura nacional. El verbo que comunica esa acción es dialogar. ¿Quiénes dialogaron en torno a esa coyuntura nacional? Los voceros. Entonces, allí la gramática nos recuerda y nos dice, ojo, que tiene que haber concordancia a nivel de número, a nivel de persona, a nivel de género, etc. Y entonces reconocemos sus elementos. Aprovecho la oración para decir que hay ciertas palabras en el español que se pueden escribir juntas y otras se pueden escribir por separado. Por ejemplo, la palabra entorno. Miren que aparece por separado.
En torno. ¿Qué significa en torno de esa manera? Significa acerca de o alrededor de un tema, por ejemplo, en torno a la coyuntura nacional. Pero también se puede escribir en una sola palabra, y en ese caso significa eh, el espacio físico o el ámbito en el cual se desenvuelve. Por ejemplo, usted debe tener un entorno familiar, un entorno amical, un entorno laboral, un entorno profesional. Y en ese caso se escribirá junto. También el lugar en el que usted se encuentra es su entorno, que por lo general debe ser pues su casa, ¿no? O algún otro lugar donde esté en este momento. ¿Y cuáles son esas partes, profesor? Bueno, son dos. Básicamente, ya sabemos. Sujeto corresponde a la persona, animal o cosa que realiza dicha acción. En cambio, el predicado es todo lo que se dice del sujeto que realiza la acción. También es importante distinguir que por la estructura la oración puede ser de dos formas. Y ahora los voy a llevar a la redacción. ¿Qué es una oración simple? Y esas las vamos a utilizar para la comunicación escrita en los documentos administrativos. Una oración es simple si en su estructura interna identificamos un verbo. Un verbo. Por ejemplo, profesor, un verbo que se organiza en sujeto y predicado, luego en esta oración. Los valerosos bomberos apagaron el incendio. Ahí estamos reconociendo la estructura interna de la oración simple. Quiero que vayas al chat y te voy a proponer un reto. Ella corre, sí. Me vas a escribir oraciones simples. Una nada más. Recuerda que debe cumplir con la estructura que aparece en la pantalla. O sea, un verbo. Empiezo a leer porque no puedo pasar al siguiente tipo de oración. Vamos. Los valerosos bomberos apagaron el incendio ayer por la noche. Si además de escribir consideras que incluir temas relacionados con los documentos administrativos, mejor. La casa tiene una ventana de color rojo. Los niños juegan en el parque. Cumple. Los audaces abogados buscan la justicia en la sociedad. Cumple. Por favor, no se olviden del punto. El ágil atleta corrió toda la noche, por toda la pista ayer por la noche. Cumple. Las enfermeras son valerosas. Cumple. La profesora clausuró el año escolar. Cumple. Usted. El perro valiente cruzó el río. Cumple. Los niños estudian los números. Cumple. Los abogados expertos en temas penales defendieron al acusado el día de ayer. Cumple. Los alumnos asistieron a clases. Los trabajadores son unidos en el trabajo. Medio redundante. Las enfermeras salvaron a los niños del colegio, con minúsculo. Punto. Los niños, la película fue un éxito de taquilla. Los valerosos serenos intervinieron. Los estudiantes, no, lo que pasa es que el alcalde tendrá una reunión mañana por la tarde. No le coloque coma entre sujeto y predicado, por favor. Mañana tendré una reunión con trabajadores. Cumple. Los empresarios cerraron una licitación. Cumple. La casa está pintada de color rojo. Cumple. Charlotte viajó a Piura. Caramba. Cumple. Los policías salvaron una vida. Cumple. Los congresistas asistirán a la videoconferencia. Cumple. Los escolares están de vacaciones. Y por último, los regidores sesionaron tranquilos. Yajaira, los arquitectos bailaron por el Día del Padre en el estadio de Trujillo, creo que es. Muchas gracias, la verdad que reconforta saber que del otro lado, cuando les propongo el reto, tienen a bien realizar. Ahora vamos de menos a más, ¿les parece? Así como existen oraciones simples que se caracterizan por presentar un verbo que comunica una acción y que a la vez divide la oración en sujeto y predicado, también existen oraciones compuestas. ¿Cuál es la diferencia? Es que este tipo de oraciones puede y debe tener más de un verbo y por lo tanto tiene tantos predicados como verbos presentes. Por ejemplo, el equipo del MINSA avanza con la campaña de vacunación. Oración simple 1. Las autoridades sanitarias coordinan su rápida cobertura 2. Su rápida cobertura en el país. Oración simple 2. Tiene que haber necesariamente dos verbos
para poder considerar a la oración compuesta. Escriba a partir de este momento oraciones compuestas. De pronto les va a demandar un esfuerzo mayor, pero para eso estamos aquí. Las cosas no pueden ser del todo fáciles. Los exhorto más bien a exigirse un poco más. ¿Sabe qué puede hacer? Dos oraciones simples. Y cuando digo una, puede utilizar varios recursos. Puede unirlas con signos de puntuación, puede unirlas con conector o palabra de enlace. O también puede disponer en una misma oración que tenga dos o más verbos en su interior. Genial. ¿Hay clases de compuestas? Ah, claro, por supuesto. Mira, las hay, ya que me has preguntado, hay compuestas yuxtapuestas cuando las quiero unir utilizando un signo de puntuación, que puede ser por lo general el punto y coma o el punto seguido. También las hay compuestas coordinadas, cuando quiero utilizarlas de repente utilizando los signos de puntuación, las puedo incluyendo los conectores lógicos. O también las hay compuestas subordinadas, que son las más complicadas. Cuando yo le incorporo, le añado, le agrego alguna proposición subordinada, casi siempre utilizando el pronombre relativo que. Los abogados ganaron el caso y celebraron tomando agua. ¡Ah, caramba! ¿Qué tal oración? Y cumple. Las enfermeras reportaron su trabajo en la comunidad para evidenciar su labor en salud pública. Cumple. No se olviden el punto final, por favor. La niña es inteligente para actuar en su entorno. Además es empática con los demás. Cumple. Gracias. Milagros. La casa está pintada de color rojo. El patio tiene un espacio grande para jugar. ¿Sí? La OCE sancionó, a los proveedores que incumplen con el contrato. Asimismo, exhortó a la transparencia. Muy bien, Carlita. Genial. El profesor de Udeápolis es didáctico, dinámico y sobre todo muy ameno en las clases virtuales. Gracias por el comentario y la oración que ha redactado. Julie, los alumnos están preparando un lindo homenaje por el Día del Padre. Están preparando un lindo homenaje, pero no encuentro el otro verbo. Están preparando es un verbo compuesto. No, o sea, son dos, pero dentro de una estructura. No cumpliría en todo caso. Karen, los regidores aprobaron la licitación del proyecto. Asimismo, deberán remitir un informe. Cumple. Blanquita, así aparece acá. En la clase de gramática enseñan adecuadamente cada tema con eficiencia. Genial. Enseñan cada tema adecuadamente, pero no encuentro el otro verbo. No hay que confundir. Me hubiera gustado ir contigo, pero las cosas no salieron como esperaba. Erika ha aprovechado esta clase para hacer de las suyas y lanzar un mensaje sutil, seguramente a algún interlocutor del curso. Seguimos. El plan de trabajo se elaboró para mejorar el procedimiento. Sí, pero aquí yo solamente veo lo que pasa es que aquí, de repente, algunos participantes todavía no diferencian que a veces confundimos los verbos porque empleamos un verbo principal, pero hay verbos subordinados y a veces eso no califica como oración compuesta. Los documentos administrativos son valorados por la administración pública, aunque muchos de ellos presentan errores. Me gustó la oración. Los niños son amables, los adultos debemos imitarlos. Sí, ahí sugiero punto y coma en todo caso. La verdad es que estoy muy contento porque aquí veo que se está participando de forma asidua. García Daniel dice, el restaurante El Cántaro, este debe ser mi paisano, participó del Día de la Gastronomía en Lambayecana, ya lo sabía. Además, ofrecerá un descuento en sus instalaciones. Estimado Daniel, usted creo que está aprovechando para hacer publicidad, sutilmente. Los niños viajan sin sus cinturones de seguridad y los padres no les dicen nada. Gracias, Martín. Y además aquí ya vemos varios padres que vamos a celebrar este domingo, por cierto. Aquí solamente una acotación, estimado Martín López. Antes de la I, como es una oración compuesta, usted debe incluirle cuando menos una coma, aunque si coloca punto y coma no habría ningún inconveniente. Yajaira, la escuela organizó un evento por el Día del Padre y los alumnos cantaron en la actuación. Elizabeth, los escolares tienen marcha el día 28 de julio. Siendo así, los docentes estarán presentes. Ya, muchas gracias.
Nuestros vecinos, y así, ¿no? La última ya. Nuestros vecinos viajaron mucho tiempo, esperamos que lleguen bien. Muy bien, eso habla muy bien de ti, Gisela, que estás pendiente, eres muy empática con tus vecinos. Genial. Ya tenemos entonces las oraciones. Hasta allí cerramos con la parte gramatical. Aquí hay que hacer un alto, medio que respirar. ¿Saben por qué? Porque viene una temática que en realidad a mí me gusta presentarla con un video. Sí, yo creo que, y además para oxigenar un poquito la sesión, ¿no les parece? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes son seguidores? No sé si asiduos, pero seguidores. Les encantan las películas del genial, para algunos, actor mexicano Mario Moreno. Cantinflas. Me imagino que varios, ¿no? Me imagino. A ver, un instante, bro. ¿Sí? Me encantan mis nuevos sketches. Ya tengo ya poco el enlace. Uy, aquí tenemos a varios fans de Mario Moreno Cantinflas. Bueno, yo me incluyo y me sumo al grupo que ustedes también. ¿Y por qué, profesor, nos hace esta pregunta? Porque no me cansaría de ver, y ahora sí bajen las manitas, no me cansaría de ver las películas. A veces mis hijos me preguntan, papá, pero esta película de Cantinflas ya la vas viendo por 11ª, segunda vez. ¿No te cansas? Me dicen mis hijos, ¿no? La verdad es que no. Hay cosas que en la vida uno puede no cansarse, entre ellos el cine, el séptimo arte. ¿No les parece? Acabo de compartirles por el chat un enlace de una película, creo que se llama Cantinflas el portero. Creo. Pero más allá de si es el portero, etcétera, a través de este video, lo que yo quiero lograr es que ustedes entiendan el tema que viene a continuación, que son los vicios idiomáticos. A ver, les propongo un reto. Identifiquen, según el desempeño del personaje Cantinflas, cuáles son los vicios idiomáticos en los que él incurre. Ahí va. Karen dice, es divertido y tiene un léxico único. Por eso aprovecho para poder compartir aquí. Escuchen, por favor, con atención. ¿Qué es gramática? Gramática es el arte de hablar y escribir correctamente el idioma castellano. No se dice idioma, sino idioma. Pues así nos los corrigió el portero. ¿Cuál portero? El que nos dio la clase. ¿Qué aquí da clases un portero? Se trata de un alumno que pues... ¿Qué hubo, profe? 15, 25, 35, 45, 55. ¿Me siento, profe, o de una vez entramos a la examinada? Vengo como hacha. El señor también es alumno. Sí, joven, y de los más adelantados. ¿En qué me lo notó? ¿No le parece que ya pasó de la edad? Eso asegún. Porque si yo aquí en la clase nunca paso de año, ¿por qué los años han de pasar por mí? Aunque le parezca madurito, ando frisando en los 17 abriles. ¿Será que se los quita? ¿Será que no me los pongo, chato? Yo estaba preguntando a ver si alguien podría decirme qué es gramática. Pues si usted que es tan grandote no lo sabe, ¿cómo lo vamos a saber nosotros los niños? Pero si yo sí lo sé. Entonces, ¿para qué pregunta? Pues Más respeto para con sus superiores. No, si hasta eso, yo estoy acostumbrado a respetar a todas las personas de edad, sobre todo a las de mucha edad. Respóndale usted al señor profesor sobre lo que le ha preguntado. ¿Qué es gramática? Pues agarró lo más fácil, profe. Gramática es la ciencia que nos enseña a platicar y escribir correctamente el idioma castellano. Pongamos por caso. Usted es el portero, ¿verdad? ¿Ya le fueron con el chisme? Cíteme una palabra con el acento grave. ¿Grave? Enfermo. ¿Enfermo? ¿Le parece a usted grave? Gravísimo, joven. ¿Cómo se nos puso el enfermo del 11?
¿Se acuerda usted? Comenzó a hincharse, esas ronchas que le salían y esa tos que era como tosmático. No se me salga del tema. Pues usted no se me meta, joven. ¿Y cómo anda usted de anatomía? Regular nomás. Estoy medio flacucho desde que me agarró el sarampión. Y por nada me agarra la escarlinata, fíjese. Responda. ¿Qué son ángulos? ¿Cómo dijo? ¿Qué son ángulos? Sonángulos son los que caminan dormidos. ¿Y ustedes qué se traen? Nomás me dice el dormido para caerles infraganti. Pero ya lo estoy viendo ahí de mucho misterio y mucho... Pues, ¿qué traen? Los señores estaban haciéndome una consulta. Más vale creerlo que averiguarlo. Pero dígale al barbudo ese que nomás, no usted mire, desde que llegó me está echando la vista encima y me va a hacer mal de ojo. Esto es intolerable. A usted también me la tengo clachada. Plática y plática con su vecino, dizque para destantearme. Voy a darle una última oportunidad. Échela. Conjugue el verbo soler. Yo solo. Será yo suelo. Digo que yo solo me sé los impersonales. Desde el presente de indigestivo hasta el pretérito del pluscuamperfecto. Entonces conjúgueme el verbo llover. Yo me mojo, tú te mojas, él se moja, nosotros nos empapamos, vosotros os empapáis, ellos chorrean. Oiga, ¿este qué aguacerote? Yo sí que la traigo gabardina, pero usted se va a resfriar. Hemos quedado ampliamente documentados. Buenos días, don Sebastián. Muy bien, entonces el tema que viene a continuación, estimados participantes, tiene que ver con los vicios idiomáticos. Me imagino que por acá ya me han precisado varios términos. Por ejemplo, tosmático, sonángulos, flacucho, ¿qué más? Disque, infraganti, aunque infraganti es un latinismo, ¿no? Mal de ojo, escribir, chorrean, cencia, es correcto, o sea, así lo dice, para caerles, ¿no? Voz, idioma. Muy bien, entonces, de esto es lo que vamos a ocuparnos. Soler, no, pero ya ahí hace mención de la conjugación. Vamos a hablar de los vicios idiomáticos y de cómo estos, en ocasiones, se manifiesta también para la redacción de documentos administrativos. Ya. Y para ello les voy a presentar dos imágenes. Aquí vemos, por ejemplo, hacia el lado derecho, a esta pequeña, muy conocida en el mundo de la historieta. Su papá, el dibujante Quino, al mirar el cartel, dice, errar es humano. Gracias, claro, Mafalda, ¿no? Gracias. ¿Cómo se llama? Claro, aquí errar debió anotarse sin la H, dado que significa yerro o error. Y si le colocamos la H, entonces ya cambia el significado, porque se refiere en todo caso a la herradura que se le coloca a la pezuña de un caballo, de una yegua, de un cuadrúpedo rumiante. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo se llaman estas palabras que tienen igual pronunciación, diferente escritura y diferente significado? A ver, ¿quién dijo yo? ¿No? ¿Nadie? Homófonas. Muy bien, que está dentro de la categoría homónimas. Parónimas no. Las parónimas son palabras que tienen diferente escritura, diferente pronunciación y diferente significado. Por ejemplo, alcalde y alcaide. Ahí sí son parónimas. Muy bien, entonces, vamos a hablar de los vicios. ¿Y qué son? Pues son formas de construcción o empleo de vocabulario inadecuado. La clasificación es bastante amplia. Es decir, para entrar en todos los detalles, tendríamos que abordar mucho más del tiempo estipulado. Sin embargo, rápidamente quiero mencionar que existen anfibología o también llamada ambigüedad, vulgarismo, barbarismo, que son las que también abundan, dequeísmo, solecismo, cacofonía, redundancia y también por allí
empleo inadecuado de ciertos pronombres que dan como resultado eleísmo, laísmo y loísmo. Mire, no se asuste por los nombres. En realidad solo son nombres referenciales. De lo que usted sí tiene que interesarse es de asegurar la concordancia gramatical, porque si eso no ocurre, surgen problemas como los que vamos a ver ahorita. ¿Ya vio la imagen? Muy bien. Este hombre que está ebrio, beodo y achispado, y solamente he utilizado sinónimos, ebrio, beodo y achispado, mixómano creo que también se le dice, se le cae la botella y al mismo tiempo formula una pregunta y dice, ¿y el burro de Peña? ¿Y qué es una anfibología, profesor? Ocurre cuando en la expresión se puede dar más de una interpretación válida. Por ejemplo, ¿qué interpretación se le da a la consulta o interrogante del personaje que aparece ahí ebrio? ¿Y el burro de Peña? Puede ser que aluda al cuadrúpedo rumiante cuyo propietario es el tal Peña. O puede ser que en el lugar donde Peña radica tenga una especie así como de sobrenombre. ¿Cierto? Así es. Entonces, ¿y eso tiene un nombre? Claro, eso se llama anfibología. Doble sentido, vicio de la palabra, manera de hablar en la que se puede dar más de una interpretación. Miren, yo voy a ser bien honesto, a veces ni cuenta nos damos a la hora de percibir estas anfibologías. Les quiero mostrar otra evidencia. Este niño digo yo, ¿no? Que aparece en la imagen, se le llama Miguelito, no, tiene otro nombre, pero es amigo de Mafalda también. ¿Ya? Y va a la tienda y se dirige al vendedor y le dice, por favor, deme un par de medias para niños de algodón. Felipe se llama, ya me acordé, Felipe. En esta oración existe un vicio idiomático llamado anfibología o ambigüedad. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Porque así como están dispuestas las palabras, pareciera que los niños son de algodón. Y eso no es posible, no en el mundo real. Salvo que se trate de una metáfora. Ah, bueno, esa es otra cosa. Entonces, ¿cómo que es una metáfora? Claro, por ejemplo, yo recuerdo haber escuchado alguna vez hablar de los niños de cristal, por ejemplo. Pero eso debe tener otra connotación de tipo médica, ¿cierto? Entonces aquí sería, por favor, deme un par de medias de algodón para niños. ¿Se entiende? Esta es una anfibología. Cambiemos. Imagínate que vas a un supermercado, ¿ya? Imagínate. Luego ingresas a la sección de artículos de aseo personal. Buscas tu shampoo y luego tu jabón de tocador. Yo recuerdo cuando recién aprendí la palabra jabón de tocador. Medio rara suena, ¿no? Pero así es, ¿no? Jabón de tocador. Ya, coges el jabón, lees el etiquetado y dice así. Jabón corporal en barra para niños con forma de hipopótamo. ¿En qué piensas tú cuando acabas de leer esta oración? Suena un poco extraña, ¿no te parece? ¿O no te parece? Jenner dice para gordos. Bueno, puede generar tal duda, ¿no? Que los niños tienen forma de hipopótamo, dice por aquí un participante. Y Karina, seria, ella dice, un momentito, debe ser jabón corporal para niños en barra con forma de hipopótamo. Ahí es distinto. Entonces sería jabón corporal en barra con forma de hipopótamo para niños. Ustedes saben pues que las cosas que se crean para los niños deben ser atractivas, ¿no? Desde lo visual, ¿no? Así es que los jabones tienen forma de hipopótamo. Ya, esto que a veces pasa desapercibido se llama anfibología, ambigüedad o doble sentido. Ahora vamos con Doña Bárbara, pero no me refiero a la obra de un reconocido novelista, no, me refiero a los barbarismos. No sé si esto tiene que ver con la famosa frase que a veces repetimos cuando decimos, ¡qué barbaridad! ¿No? Cuando es una especie de interjección, ¿no?
¡Qué barbaridad! El término barbarismo tiene, según el diccionario de la RAE, las siguientes acepciones. ¿Qué es acepción? Significado. Muy bien. A ver, vamos a ver. Por un lado, barbarismo es lo que acaba de hacer Cantinflas. Ahí está, en el papel del portero. Vicio de lenguaje que consiste en pronunciar o escribir malas palabras o en emplear vocablos impropios. Por ejemplo, Cantinflas no decía escribir, sino escribir. Cantinflas no decía sonámbulos, sino sonámbulos. Por ejemplo, Cantinflas no decía escarlatina, sino escarlinata, que es, creo que es una enfermedad eruptiva, así como el salpullido, así como ¿no? El sarampión. Así. Eso. Y también quiero indicarles, estos barbarismos, y en general todos los vicios idiomáticos, nosotros somos propensos a en cada instante incurrir en ellos. Lo que pasa es que en redacción ya pensamos lo que vamos a escribir y claro, también tenemos correctores, ¿no? Y eso nos facilita. Pero no estamos libres de incurrir en barbarismos de manera oral a veces. También barbarismo es en la modalidad de extranjerismo. ¿Cuándo? Cuando tú haces un uso y abuso del extranjerismo. Y esto es una realidad. O usted puede poner en tela de juicio. Miren, les voy a enumerar algunos ejemplos. Usted me puede apoyar con otros. ¿Qué extranjerismos crees que están muy anidados y muy utilizados aquí en América Latina y en este caso en Perú? Ahí vamos. Las personas ya no van de compras, sino de shopping. En tu trabajo no pides un enlace, sino un link. Ya ni siquiera somos capaces de pedir disculpas, sino sorry. No das conformidad ni dices correcto, sino ok. No estás preocupado por el cuidado de tu imagen, sino de tu look. Este fin de semana no asistes a una reunión y cuidas de tu vestimenta, sino de tu outfit. Mañana que vas a recibir una capacitación, estás más pendiente del break que del receso. Es más, cuando te acercas a compartir el refrigerio, quieres que te sirvan un coffee break. Las personas ya no buscan un trabajo de tiempo completo ni de medio tiempo. Y es que full y part-time suena más bonito, profesor. Y en la actividad que en pandemia cobró bastante vigencia es que existen repartidores, aunque por allí mejor suena delivery. Y la lista, estimados, es larga y la clase ya se acaba. ¿Se dan cuenta? ¿Yo lo he inventado? No. ¿Ese fenómeno se puede detener? Temo que no. ¿Está asociado con algún tipo de fenómeno? Sí. ¿Qué tipo de fenómeno? Cambios etarios o grupos. Usted, que ahora es adulto, no siempre habló de la misma forma. Cuando era adolescente y joven, aunque algunos lo son, también empleaban muchos términos. Lo que pasa es que ahora, con la injerencia que tiene las redes sociales, se están haciendo ciertos cambios o modificaciones a nivel del uso de vida. Los grupos generacionales, como dice Karim. Por eso que se habla de los baby boomers, se habla de ¿qué más? De la generación centennials, millennials, Z, que no tiene nada que ver con Dragon Ball. Las personas ya no practican pasatiempos, sino hobbies. Uy, la lista es interminable, estimado, mejor avanzar. Es decir, cuando usted lo obi, véndame un Ariel, no, eso tiene otra explicación. Ya sé por dónde va la consulta. Es decir, cuando la costumbre nos lleva a reemplazar la marca por el producto, ¿no? Es lo que está mencionando la participación. Estimados, hay que tener cuidado de la manera en cómo nos expresamos, incluso hasta en la parte de la redacción. No existe ni se dice vertir, sino verter. No existe ni se dice expander, sino expandir. No existen
la palabra restablecer con doble E, sino con una E. Tampoco existe la palabra trompezar, y algunas personas todavía me insisten, me dicen, profesor, pero recuerde que antes de P y B va M. Me dicen todavía sí. Claro, pero lo correcto es tropezar. Y esta última se lleva el Oscar, sondeando y escuchando declaraciones, incluso me refiero a autoridades políticas. Las personas están convencidas, pero usted ya no, ya, de que existe la palabra prever, y no es verdad. La palabra correcta es prever con una sola E. No existe prever. Lo que sí existe es proveer. Prever es anticiparse a lo que pueda ocurrir, y proveer con O y con doble E significa dotar, entregar. Por ejemplo, hay que proveer de mobiliario a las instituciones educativas. Pequeños detalles, pero que también hay que tomarlos en cuenta para no incurrir en barbarismo. También dicen acortejar. Ya, sí es cierto. Y ahí se están generando deformaciones en la... eso aplica más para vulgarismo. La persona que participó lo veo como cuando dices, ¿a dónde te vas? Aquí nomás a la esquina. ¿Qué quieres comprar? Voy a comprar unas medicinas. Por ejemplo, esas deformaciones que se dan básicamente por desconocimiento o costumbre, se aplican como vulgarismo. Miren que la ortografía o la gramática también está presente con el nuevo lenguaje. ¿Cuál nuevo lenguaje, profesor? A través de lo que llaman, ¿cómo le llaman? Memes, ¿no? Esa suerte de publicaciones que también, medio irónico, también quieren invitarnos a reflexionar. Si usted escribe ya voy, por favor, no ve. Siguiente. Los extranjerismos, ya de eso hablamos mucho. Ya hay varios casos. En el Perú nunca he conocido, en mi país, nunca he conocido a un joven o a una joven que me diga que estudia mercadotecnia. Pero en castellano la palabra correcta es mercadotecnia. Tampoco y rara vez he visto que haya, ¿sabías que marketing también se escribe así? Así como aparece con Q. Es que hay ciertas voces castellanizadas que ya son válidas, por si acaso, como la palabra quórum, que normalmente se escribe con Q, que viene con una raíz latina y ahora se escribe con C. Bien, luego tenemos el solecismo. Medio raro los nombres, profesora. Bueno, no los invento yo, en realidad, como les mencionaba, son vicios idiomáticos. Ya, ¿en qué consiste el solecismo? Esto de alguna manera lo voy a relacionar con lo que vimos en la primera parte. ¿Qué vimos? Concordancia gramatical. Cuando usted, al redactar una oración, no se percata de la concordancia gramatical, es decir, que no tiene el cuidado de la conjugación del verbo o de la concordancia entre sujeto, entre sustantivo y adjetivo, así por el estilo, incurre en el vicio de llamado solecismo. Por ejemplo, en la oración, yo volví en sí. ¿Por qué es erróneo, profesor? Yo es primera persona del singular. Sí es tercera persona del singular. No hay concordancia. ¿Cómo que sí es tercera persona del singular? Claro, la tercera persona del singular es él. Y de este se desprende él, ella, se, sí, con tilde por si acaso, con sí. Lo correcto es primera persona del singular, yo, primera persona del singular, mí. Yo volví en mí. Si yo quiero utilizar sí, tendría que ser ella, Mercedes, que me está viendo con atención, ella volvió en sí. O sea que estaba así como medio un poco mareada, se puso un poquito de algodón con alcohol, volvió en sí. ¿Se entiende? Entonces, esto de los solecismos van de la mano con estos errores que hemos visto en la primera parte de la sesión. Por ejemplo, ¿será correcta la oración todos los días le veo llegar puntualmente? Parece que es correcto, ¿verdad? Pero no lo es. ¿Y por qué? Porque no está empleando adecuadamente el pronombre. Si usted dice le veo llegar, ¿en quién se imagina que ha llegado? ¿Será Oscar? ¿Será
Cintia, no creo, ¿no? Entonces lo más probable es que para despejar esa duda precise el pronombre adecuado. Si es la, entonces es una dama. Si es lo, entonces es un varón. María y yo he ido de vacaciones. El sujeto es compuesto. ¿Por qué? Porque aparecen dos. María y quien habla. Entonces, al conjugar, el verbo también tiene que estar acorde a esa conjugación. Hemos ido. Este es un verbo compuesto. Hemos ido. Hace pocos años. Son pequeños detalles, pero que a veces las personas no lo toman en consideración. La sanción fue aplicada de acuerdo al reglamento. Aquí no se está empleando bien la preposición. La preposición correcta aquí es con. ¿Y por qué? Porque reglamento es un sustantivo que hace las veces de instrumento. La preposición con indica el instrumento. La sanción fue aplicada de acuerdo con el reglamento, no de acuerdo a. Otro ejemplo que ya me acordé en este caso. Es la típica expresión de sírveme un vasito de agua, por favor. Suena común, ¿verdad? Cuando en realidad no sería de, porque de significaría que el objeto está creado con ese insumo, y eso es imposible. Entonces sería un vaso con agua, contenido. O sea, el uso de las preposiciones también entran a tallar aquí para la redacción de las frases u oraciones. Redundancia. Este se lleva la lotería. Usted, estimado participante que está del otro lado de la pantalla, ¿conoce alguna librería donde no se expendan libros? Resulta que las redundancias están por doquier. Sí, basta con darse un paseo, sea cual sea el lugar en el que usted vive, le aseguro que va a encontrar cientos de redundancias. ¿Quién se da cuenta cuál es la redundancia en este anuncio comercial? Por ejemplo, me está haciendo acordar a alguien que está escribiendo aquí que ya la RAE se está mostrando flexible. Nadie está dando la respuesta todavía. Estoy leyendo aquí, pero no dan la respuesta. Aquí hay una redundancia. ¿Cuál es? En este anuncio de índole comercial. Lo que pasa es que a mí no me gusta utilizar la palabra flyer. Tampoco me gusta utilizar la palabra banner. ¿Por qué? Porque son anglicismos. Yo soy un profesor de castellano. Ya, tranquilos, completamente. Gracias, ya se dieron cuenta. ¿Por qué? Si usted escucha la palabra gratis, ¿será acaso que le van a dar una media oferta? ¿Es parcial o gratuito? Yo debo entender que es gratuito. Entonces, ¿por qué le colocan completamente? La verdad que este ejemplo lo he sometido hasta con especialistas en el área de, ¿cómo se le llama? Psicología del consumidor. ¿Y saben lo que me han dicho? A manera de sustento. Es que ellos utilizan de forma estratégica ciertas palabras. No me han convencido, pero me dicen algo así como que no es lo mismo si usted coloca la palabra solo gratis que cuando dice completamente gratis. O sea, como que atiende esa suspicacia del supuesto cliente. Quizás por un tema de atrapar al cliente. Yo sabía que me iban a responder. Publicidad, me dicen. Marketing para atraer. Genial. Pero es error. Profesor, ¿y qué más ha indagado usted en su búsqueda? No, cientos de ejemplos, ¿no? Los hay varios, de muchos tipos, ¿no? Nosotros también, nadie es perfecto. Y como si partimos de esa premisa, todos somos propensos a la redundancia. Les tengo un dato. A inicios de este año, leí en una publicación de RAE que ya se está mostrando flexible a esas antiguas redundancias que toda la vida nos han martillado en el colegio, en la casa, en la familia. Como cuando decían, sube arriba y todo lo que tiene que ver con desplazamientos. Baja, abajo, entra, sale, afuera, etc. Ya, eso que nos han corregido de por vida, la RAE ya se está mostrando flexible, fíjense. Ahora, el hecho de la flexibilidad no quiere decir, ya, entonces ahora ya, soy feliz porque puedo decir y escribir como yo quiero. No, tampoco es así.
Estimados participantes, no es mi intención atiborrarlos con redundancias que hay un listado. Solamente me quiero detener en dos de ellas. ¿Saben por qué? Porque las dos últimas frases constituyen típicas redundancias a la hora de escribir documentos administrativos. Ya seguramente algunos lo saben. Si en el documento tú quieres escribir una oración, por favor, ten cuidado de lo siguiente. Por ejemplo, esta reunión se llevará a cabo el día lunes 19 de junio. Error. No se antepone la palabra día si ya aparece explícito en el texto. El día, pues, ¿no? Lunes, martes, miércoles. Otro ejemplo. El informe deberá ser entregado a más tardar el próximo mes de julio. Error. Tampoco se antepone la palabra mes, ya que se sobreentiende que julio es un mes, a menos que se refiera a un tal julio, esa es otra cosa. Entonces, redundancia. Ya, aquí hay un listado, por ejemplo, otra típica que escucho a las personas es mi opinión personal, incluso de un conocido ex candidato y ahora autoridad, que ustedes saben a quién es mi opinión personal. Y bueno, hay unas que se llevan el Oscar como aquel que dice, lo vi con mis propios ojos. Sí, parece que gana ¿en qué ganará? Pues, ¿no? No sé. Es que suena como convincente, ¿no? No es lo mismo decir lo vi que lo vi con mis propios ojos. Claro, si tiene un uso literario sí se justifica. Estimados participantes, ¿serían tan amables de decirme cuál es la redundancia marcada en este comunicado? Sí, ya se dieron cuenta. Vamos. En mi opinión personalísima, su cariño. Es que a veces dicen gratis. Es válido decir, válgase la redundancia cuando. Esa pregunta ya me la han hecho, Paula. Gracias, Karen, Judy y Dios Serrano, Cristian. Ya. Efectivamente, la persona que ha redactado este documento ha incurrido no en una, dos, sino en varias, casi 4 redundancias. Me formularon una pregunta por ahí. Me dijeron, ¿es válido utilizar esa suerte de expresión que me va a salvar la vida que dice, valga la redundancia? Sí, saben que eso se está convirtiendo en sí mismo una redundancia, diría yo, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace la persona con eso? Como que dice, no tengo una palabra, no se está convirtiendo en redundancia, me corrijo, se está convirtiendo en una muletilla. Ahí está. ¿Y por qué? Porque digo, como no quiero quedar mal, mejor me anticipo y digo, valga la redundancia, pero en realidad lo que quiero buscar es una nueva palabra. Eso se le llama repertorio, sinonimia o amplitud del vocabulario. ¿Y eso cómo se atesora, cómo se refuerza? Leyendo. La persona trata de dar a conocer que ha incurrido en una redundancia. Claro, esa es la interpretación literal, por cierto, claro que sí. Genial. Llegamos a vulgarismo. Estas palabras no me preocupan tanto, pero en el sentido de que no se van a emplear pues para un documento administrativo. Sin embargo, como cultura general deben saber que existen ciertos vulgarismos. ¿Y qué es un vulgarismo? Es una expresión que yo la deformo, que puede ser una palabra o una frase. Puedo también generar alguna distorsión a nivel del sonido. Por ejemplo, la palabra carnicería. También es muy típica cuando se anuncia a veces el estudio, ¿no? ¿Y qué estudió tu sobrino? Él estudió ingeniería. También a veces en la pronunciación ahí hay una distorsión. Por ejemplo, los niños, pero los niños sí, pues no están disculpados porque recién están aprendiendo a dominar el idioma. A veces en el afán de hablar rápido dicen estuata en vez de estata, por decirlo de esta forma. Ahora, no confundamos los vulgarismos con las voces dialectales o sea, los dialectos son el uso del idioma que por cuestiones geográficas se emplea de una manera particular. No es lo mismo. Eso es una costumbre del hablante de esa localidad, ¿cierto? Muy bien, estimados. No existe la palabra veniste, sino viniste. Como dice la canción, viniste volando. ¿Ya? ¿Qué más? Luego tenemos caco,
¿Qué significa el prefijo caco? Caco es malo o inadecuado. Y fonía es sonido. ¿Cuándo ocurre la cacofonía? Cuando yo, por desconocimiento, uno, la vocal última de una palabra que coincide con la vocal de la siguiente. Así tenemos, no se dice la arpa, sino el arpa, no es la aria, sino el aria, no es la hambre, sino el hambre, no es el azúcar, sino el azúcar. Por poner algunos ejemplos de este famoso vicio llamado cacofonía. Eliana me dice, profesor, ¿y qué hay con AIGA? Mire, estimada Eliana Sánchez, su consulta es válida. Y les voy a dar un dato. ¿Sabían ustedes que la popular palabra AIGA, miren, aparece nada más ni nada menos que en la famosa novela literaria El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra? Ya, pero usted, ese ejemplo es, ¿de qué año es de mí? Es de 1605, creo que la obra de Miguel de Cervantes Saavedra. Lo que trato de decirles es lo siguiente. Palabras que hoy son consideradas inadecuadas, antiguamente no lo eran. Con lo cual también quiero decir, y ahí viene el aporte del compañero Apo A16, parece que estuviera hablando con un robot, Oppo A16, es que la RAE, aunque ustedes no lo crean, por eso les digo que los tiempos están cambiando y la RAE se muestra más flexible y dice, no, adelante con AIGA. ¿Y cuál es el sustento que da la RAE? El hablante emplea de forma reiterada la palabra AIGA y como tal pareciera que es algo razonablemente válido. Claro, ya cada persona decide si no emplear. Si está usted en un medio de una exposición formal, no. Digo, ¿no? La mar o el mar. Ajá, Edson. Ambas son válidas, ¿no? Salvo que ya, pues, ahí habría que verlo en el contexto oracional, que es lo que más preste. No sé, pues, los marineros se hicieron a la mar. Bueno, ahí sí se justificaría, ¿no? Haya o allá. No, es que son dos palabras, estimada Stephanie, distintas. H, A y doble L es del verbo hallar, encontrar, buscar. Y allá es un adverbio de lugar. ¿Dónde nos vamos a reunir? Allá. El renieg, nos dice Katy. A ver, ¿se justifica anteponer el artículo el a renieg? Sí. ¿Y por qué? Porque renieg, la R, significa registro. Es como decir, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. Vale. Y allá de lugar lejano, claro, claro. Es un adverbio que indica distancia, lugar lejano. Muchas gracias por sus consultas para poder atender en la medida de mis posibilidades. Por ejemplo, el titular de un conocido diario de circulación nacional dice, caso Antamina, comitiva del gobierno viaja a Aquía. Bueno, ha coincidido, así a veces son las cosas, que la persona ha utilizado un verbo, ha utilizado la preposición a, que significa destino, y por coincidencia el lugar al cual se dirigía comienza con A. Poco piña, ¿no? Entonces aquí, de repente, ahí, allí, me pregunta Carlos, el uso es indistinto, ¿no? Más bien pasa por un tema de costumbre. Algunas personas suelen emplear ahí y otros por la forma en cómo se expresan. Regularmente, más bien utilizan la doble L allí. En este, has venido, has llegado. Ya el verbo auxiliar has, también hay diferencias, una termina con S, la otra con C. Ahora yo les quiero presentar, para ir avanzando, 10 oraciones. Leo la oración y me vas a escribir por el chat cuál es el vicio idiomático que predomina en esa oración. Ahí es cercano y allí es lejano. Puede ser, todo va a depender. No me gusta afirmar cuando solamente me presentan las dos palabras, pero si la vemos en un contexto oracional, ahí sí me dan más elementos de juicio. Muy bien, empezamos. Carlos sufrió una hemorragia de sangre. Claramente es una, muy bien, ya me escribieron por ahí, redundante.
Toda hemorragia implica emanación de sangre. 2. Se venden zapatillas con pasadores para niños de colores. ¿Serán unos niños tipo los pitufos? No creo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se está dando en este caso? Se está dando una anfibología o también llamada ambigüedad. ¿Cómo ordeno la oración? Se venden zapatillas con pasadores de colores para niños. 3. Se informa que queda prohibido el ingreso de personas ajenas a la institución. ¿Qué vicio se está presentando aquí en la 3? Muy bien, ya están aportando, ya me escriben. Genial. ¿Qué son? Es una cacofonía. Caco, ¿qué era? Malo. Fonía, sonido. ¿Dónde aplica? Aquí en el pronombre relativo que y que por coincidencia aparece el verbo o la palabra queda, que queda. Ese que genera que no es pastel, sino que es cacofonía. Se venden luces para árboles de Navidad intermitentes. Parece que nada raro tiene esta oración, pero sí lo tiene. Fíjate, aquí lo intermitente es lo que se apaga y se enciende, ¿cierto? Entonces, la palabra no está bien ubicada. Debe decir, se venden luces intermitentes para árboles de Navidad, pero pasan desapercibidos. 5. El gerente dio a los colaboradores un lapso de tiempo para que tomaran su refrigerio. ¿Cuál es el vicio idiomático? Ya se dieron cuenta, están muy atentos. En el chat lo están anotando en este momento. Redundantes. Nunca unas lapso y tiempo, porque si buscas en el diccionario son sinónimos. Vestidos para damas estampados en finos colores. Pasa desapercibida la oración, ¿no? Pero la oración en realidad debe ser vestidos estampados en finos colores para damas. O sea, es una anfibología, ambigüedad o doble sentido. 7. A mí, personalmente, me parece que el problema eres tú, pero no me refiero a ustedes, estimados participantes. Obviamente es una redundancia, profesor, dado que mí personalmente alude a la misma. 8. Eres el number one, así como ustedes. Esta frase es un poco antigua. Sí, ya casi nadie utiliza. En otro tiempo le decían el as, número 1, el number one. O sea, es un barbarismo en la modalidad de extranjerismo. 9. Su amiga estaba media triste. ¿Qué piensas del adjetivo numeral que acompaña la palabra triste? ¿Existirá realmente? Uno puede estar media triste y no se confunda media con el calcetín, ni se confunda con la idea de la mitad. Pasa desapercibido. ¿Sabes cómo es esta oración? Su amiga estaba medio triste, medio cansada, medio ofuscada, cuando hace alusión a emociones, sentimientos o reacciones. Medio. 10. El ruido y la luz me despierta muy temprano. ¿Cuál es el vicio idiomático? Efectivamente, también es solecismo. ¿Por qué? Porque el verbo aquí solamente se refiere a un fenómeno, pero ya son dos los que interrumpen. Ruido y luz, despiertan. Y de esta forma, estimados participantes, estamos revisando los famosos vicios idiomáticos. Me gustaría proponer aquí un alto. No me voy, un ratito, tranquilos. ¿Les gustaría asumir un pequeño reto con el uso de una herramienta que se llama Quizzes? Creo que puede aplicar aquí. Además, solo son 5 preguntitas. Ya, yo sé que ustedes, que lo dan todo, no en vano ya se están acercando casi a las 11 de la noche. Ahí va, ¿ya? Miren, ¿ah? Vayan al chat, por favor, en este momento. Les estoy compartiendo un enlace. Si pueden, ¿no? En realidad se va a llenar muy rápido, creo que este ejercicio. Pero ahí va. Les voy a plantear 5 preguntitas, nada más, de alternativa. Exacto.
Ahí van ingresando. No hay límite de participantes, me parece. ¿Qué tipo de herramienta es esta, profesor? Le estoy dejando de compartir. Esta herramienta se llama Quizzes. Aplica para los cuestionarios en línea. También podría decir test, pero eso es un barbarismo en la modalidad extranjerismo. ¿Qué va a encontrar? Pregunta alternativa múltiple para marcar. Y lo interesante es que la herramienta te da el resultado en tiempo real. Y de esta manera aseguramos un poquito mejor el aprendizaje. Por aquí me pregunta Daniela, profesor, me dice, ¿es correcto decir no hay nadie? Sí, claro. Lo que no sería correcto es que usted le añada la consonante S, convirtiéndose de esta manera en un, ¿cómo se llama? En un vulgarismo. Hay una costumbre de las personas de agregarle casi a todo la S. Por ejemplo, no dice saliste, sino saliste. No dice viniste, sino viniste. Fuiste, jugaste, etc. Y ahí está la categoría nadie. O sea, es un vulgarismo. Muy bien, ya estamos casi llegando al centenar de participantes. 5 preguntitas. Empezamos. Voy a darle clic a este botón. Pueden seguir ingresando hasta un instante. Para todos en el podio. No es una maratón, no se confunda. Pero igual hay un podio, porque este recurso pues, rápidamente ya son herramientas que se utilizan allá por los tiempos de pandemia. Está aquí a la vuelta del esquina. Ahí está. Profesor, ¿por qué pinta verde? Porque pinta verde cuando acierta, rojo cuando falla, plomo cuando se dan dos escenarios. Puede ser que falló la conexión o demoró en dar la respuesta. Bueno, esperando que aquellos que lograron ingresar les haya parecido cuando menos
interesante esta parte. ¿Está bien? Muy bien, por acá tenemos algunos textos que ameritan ciertos tratamientos. Los ejemplos que yo siempre traigo para las sesiones son reales, para comenzar, y muchas veces las tomo de la experiencia personal, ¿no? Por ejemplo, aquí hay varios errores a nivel de todo lo que hemos visto, no solo de la segunda, sino de la primera sesión. Este uso, estimado, estimada, sí se justifica, siempre y cuando no se tenga claro quién es el receptor, pero en este caso sí hay. No se coloca coma después de los nombres cuando me refiero al vocativo, al cual a la persona que usted se dirige. Bueno, a veces se hace un uso y abuso de ciertas expresiones que a veces con el afán de marketing llaman la atención. Por ejemplo, ¿qué es Flip Classroom? Clase invertida es una metodología en sí. ¿Por qué está sombreando o circulando acá? Siempre que quiera colocar comillas, primero va la comilla de cierre y luego el punto, no al revés. Nunca una los símbolos de horas y AMPM tradicional y el símbolo de horas. No las mezcla, a eso me refiero. Bueno, correcciones de tipo ortográficos. El pronombre, por ejemplo, ese solecismo, ahí sería lo invitamos, si no le invitamos. Ahí sería solecismo. Open class, clase abierta, puede ser entendido como un barbarismo. Además, ya les dije en la primera sesión, si usted quiere incluir expresiones de otro idioma, tiene que hacerlo en cursivo, ¿correcto? En este comunicado existen varios errores. Les muestro uno nomás. ¿Qué error es ese, profesor? A veces no separamos bien la estructura de la oración y colocamos una coma entre el sujeto y el predicado. Y eso no está bien. Lo vamos a ver a más detalle en la siguiente sesión. ¿Ya? Otros errores, por ejemplo, no abusemos de uso de altas o mayúsculas, por decir miembros de la orden. Bueno, cuestiones de tipo ortográfico, no anteponga mes, como ya se dijo, sino constituye una redundancia. Tampoco los meses se escriben con alta o mayúscula, sino con minúscula. Eso ya lo vimos en la sesión anterior. Para las fechas, y solo para las fechas, no anteponga el 0 entre la fecha 1 hasta la 9. Para otros usos, sí, sin código, eso sí. Nombre de los meses con minúscula. Y para cerrar esta sesión, rápidamente revisaremos algunos de los errores en los que incurrimos a la hora de redactar párrafos de manera frecuente. ¿Cuántos son? 5. Nombres, pues a veces incurrimos en error de desequilibrio, de repetición, de condensación, de vaguedad y de longitud. ¿En qué consisten estos errores? A veces generamos desequilibrio, ¿sabes cuándo? Cuando producimos o elaboramos párrafos asimétricos. Por ejemplo, estás muy emocionado y construyes un párrafo, no sé, de más de 6 líneas. Y el promedio de los párrafos de los documentos oscila entre 4 a 6 líneas, salvo excepción. Por ejemplo, resoluciones administrativas e informes, que allí sí párrafos son más generosos. Entonces, hay que tener cuidado de la manera en cómo disponemos la extensión de los párrafos. Segundo, a veces incurrimos en repetición cuando añadimos, agregamos información redundante e improductiva. Esto es lo que popularmente llamamos relleno o floro en los documentos. O sea, no tenemos más que colocar. ¿Y ahora qué hago? Uy, ya por ahí. Condensación. ¿Te acuerdas de la leche condensada? Qué rico, ¿no? Es espesa, ¿no? Es viscosa, ¿verdad? Ya, ese concepto, esa metáfora, también ocurre cuando en un solo párrafo quieres presentar todas las ideas saturando, sobrecargando y condensando el párrafo. Vaguedad, cuando aportas información irrelevante, superflua,
de poca profundidad o formación de relleno. Y longitud ocurre cuando en una sola oración queremos hacer esta oración equivalente a todo un párrafo. Pero no me refiero pues a una oración de 2 líneas, que sería razonable, ¿no? De 2 líneas, sino a oraciones que ya tienen 4, 5 o más líneas. A manera de ejemplo, traigo los siguientes casos. En esta carta vemos que aparece cierto desequilibrio cuando no estamos trabajando de manera proporcional la extensión de los párrafos. Ahora, no quiere decir que vayas con una regla, o por ejemplo, yo me he acostumbrado a escribir, no para fines administrativos, sino académicos. Por ejemplo, a mí me gusta que mis párrafos tengan casi la misma simetría, ¿no? 8 líneas, 9 líneas, entonces voy jugando con ello. Porque eso también forma parte de la estilística del documento, o sea, la forma también cuenta. ¿Cómo mejoro el desequilibrio? Dosificando la extensión de los párrafos. Ahora, no es solamente que se dosifique por la extensión, sino también por el contenido de lo que se desea comunicar. Eso también es importante. No es que voy aplicando cortes porque se me antoja. Segundo, la repetición. Si le prestamos un poquito de atención al párrafo 2 de esta carta, claro que hay que tener un poquito de tiempo y paciencia, vamos a darnos cuenta que en el párrafo segundo ya de alguna manera se repite el agradecimiento y se alude al impacto que ha tenido la ponencia, en este caso de este facilitador o ponente, ¿no? Entonces, eso es lo que no debería suceder. En todo caso, si usted tiene esta dificultad, lo mejor sería explorar otros ángulos, por decirlo de alguna forma, del tema. Por ejemplo, de repente anunciarle la organización de un evento más adelante, o el hecho de que se ha considerado su participación para una actividad posterior, o quizás anunciarle que la entidad está en un proceso de reestructuración, con lo que conllevará a tomar otras decisiones, etc. Entonces, de eso es lo que no debe pasar. Condensación. ¿Sabes dónde existe el riesgo de generar condensación como error a la hora de redactar un párrafo? En los memorandos. ¿Y por qué? Porque quienes nos dedicamos a la redacción de documentos administrativos tenemos esa tentación de querer colocar todo en un párrafo. Porque quizás aprendimos que el memorando es el documento más escueto, más breve, más exacto. Porque la teoría dice eso también, ¿no? Por ejemplo, en este párrafo que ustedes ven aquí, aunque no lo crean, existen 5 anuncios o enunciados. Uno hace referencia a la convocatoria, otro a la agenda de trabajo, un tercero a la presentación de propuestas, una cuarta al envío posterior de un enlace de la reunión y la última a la exhortación, y para hacerlo más claro todavía, en negrita, con mayúscula y subrayado. Esas son costumbres de la redacción a nivel de la administración pública. ¿Se justifica? Bueno, sí, porque también hay que entender la cultura cultura se le llama o idiosincrasia. Cuando he impartido estos cursos por varios lugares, siempre me dicen, profesor, lo que pasa es que en la cultura del trabajo en el Perú, uno tiene que, además el memorando tiene un tono imperativo, como lo vamos a ver más adelante, de orden, de mandato, y a veces las personas no responden. Entonces, por eso nos vemos en la obligación de hacerlo de esta forma explícita. Y ya para ir cerrando, se incurre en longitud cuando toda una oración, no la sabemos dosificar en su extensión. Miren, si ustedes cuando revisen este material se toman el trabajo de leer el primer párrafo, aunque ustedes no lo crean, el primer punto seguido que aparece en la línea número 8, o sea,
Todo lo anterior ha sido una oración que en el mejor de los casos está separada con coma. Imagínense. Eso no puede ocurrir. Para eso existen otros mecanismos como los referentes, los conectores y los signos de puntuación, no solo los básicos, sino también los auxiliares, que por cierto los vamos a ver en una próxima sesión. Entonces hay que ir dosificando mejor los parámetros. Para cerrar, les muestro un documento administrativo y quisiera que por favor den su último esfuerzo identificando posibles errores. Uno, el de tildación. Otro, gracias. Otro puede ser el uso inadecuado de altas o mayúsculas. Escriban por el chat. Otro tiene que ver con la redundancia que hemos visto ahora. No se antepone la palabra mes en este caso. Correcciones a nivel de la ortografía. Ya lo vamos a ver la sesión entrante, que vamos a ver cohesión, uso de altas o mayúsculas, redundancias, y en un solo documento, por decir, se están presentando, si un documento, desde mi criterio, que puedo estar equivocado, presenta más de 4 errores, ya merita que este documento por lo menos lo observen, pues, ¿no? Y se pueda mejorar. Después de todo, siempre hay posibilidad de escribir cada vez mejor. Estimados participantes, pongo el cierre no sin antes decirles atención a la fecha. Perú, en el globo terráqueo, es un país ubicado en país latino. Por lo tanto, primero se escribe el día, luego el mes y por último el año. Cuidado que lo vaya a hacer de otra forma, porque en los países anglosajones que hablan el idioma inglés, se dispone primero el mes, luego el día y el año. Sí existe de forma especial el uso para la fecha en letras. ¿Cuándo aplica eso? Documento solemne. Como cuando se publica en el Diario Oficial del Peruano la parte de las leyes. O también, en algunos casos, las actas y otros documentos históricos. Cuidado con la hora, porque la hora es la hora y ya voy terminando. No combine nunca el uso tradicional AM/PM con el símbolo. O es uno o es otro. Además, la hora más difícil de escribir en un documento, ¿sabes cuál es? El mediodía. He revisado varios documentos que suelen tener este error. Mediodía solo se escribe así, 12M de meridiano. Si le pone 0, puede ser medianoche. No vaya a incurrir en este error. Puede ser las 00 horas y queda mejor. Las horas de madrugada sí pueden llevar el 0 adelante por los dígitos que le corresponden. El símbolo de hora no lleva punto porque no es abreviatura, por si acaso. Así que esto lo puede corroborar a través de la versión del diccionario Pan Hispánico de Dios. ¿Y qué nos puede decir de esto? Me dice María Buiza. 2023, junio 14. No, ya, esa sería una forma muy original por parte suya. No está estipulada de esa forma redactar la fecha, por si acaso, ¿no? Bien, todo lo anterior, estimados participantes, tiene como correlato las referencias bibliográficas. 12 PM es correcto, no, estimada Soledad, solo es 12M, punto. En tanto usted se quiera referir al mediodía. 12 PM a mí me suena a, no existe o me suena a medianoche. Genial, gracias. ¿Qué más me escriben? Nada más. Así que vamos llegando al cierre. Por ahí seguramente aparecerá en breves segundos nuestro amigo Reader y quiero aprovechar los segundos que me restan, aunque ya pasé el tiempo, para la ocasión es propicia, como nos vamos a reencontrar el próximo miércoles, agradecerles a todos por su presencia, esa actitud que han demostrado para el aprendizaje y extiendo un fuerte abrazo a todos los padres de familia que estaremos celebrando este domingo 18 de junio nuestro día.